Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de Hollywood y de la televisión internacional. Hoy tengo para ustedes una historia que está dando muchísimo de qué hablar, un verdadero bombazo que va a hacer vibrar a todos los fans de uno de los actores más codiciados del momento. Prepárense porque vamos a hablar de guión, de condiciones, de proyectos que parecen sacados de un sueño, y de, por supuesto, el mismísimo Can Yaman. Si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y se unen a esta increíble comunidad que compartimos. Dale al botón de suscribir y a la campanita para estar al día. Y ahora vamos directo al grano, porque lo que les voy a contar hoy es algo que realmente nos ha dejado boquiabiertos. Se habla mucho, se rumorea aún más y parece que finalmente hemos empezado a atar cabos sobre uno de los proyectos que más expectación ha generado en torno a la figura de Can Yaman. Y es que, como muchos de ustedes saben, después de su incursión en el mundo de las series turcas que lo catapultaron a la fama mundial, y su posterior, y a veces controvertido, intento de conquistar la televisión italiana y la española, hay un proyecto que se ha mantenido en el aire, casi como un espejismo, la serie internacional en la que muchos deseábamos verlo brillar. Hablamos de El Turco, esa producción que promete ser un hito y que hasta ahora parecía tener más obstáculos que certezas. Pues bien, la información que ha llegado a nuestros oídos, y que hemos verificado con las fuentes más cercanas al actor y a la producción, es realmente jugosa. Parece ser que las negociaciones para que Can Yaman se sume de lleno a este ambicioso proyecto han sido, por decirlo suavemente, intensas. Y no es para menos, estamos hablando de un actor que tiene una legión de seguidores fieles, un carisma arrollador y, seamos honestos, una presencia en pantalla que no deja indiferente a nadie. Pero, ¿cuál ha sido el quid de la cuestión? ¿Qué ha mantenido este proyecto en un limbo tan prolongado? La respuesta, mis amigos, reside en una única, pero tremendamente significativa, condición que Can Yaman ha puesto sobre la mesa para dar luz verde a su participación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No estamos hablando de un capricho trivial o de una exigencia desorbitada. Estamos hablando de algo que tiene que ver directamente con la esencia del proyecto, con la visión artística y sobre todo, con la fidelidad a la historia que se quiere contar. La única condición de Can Yaman para El Turco es, y esto es lo que más ha sorprendido a propios y extraños, que se respete la visión original y la autenticidad histórica del personaje. Sí, han oído bien. Él no quiere una adaptación que diluya la esencia de El Turco, un personaje histórico complejo y fascinante. Quiere asegurarse de que la producción sea fiel a la época, a las motivaciones del personaje y a la narrativa que lo rodea. Para entender la magnitud de esta exigencia, debemos remontarnos un poco en el tiempo. El Turco es una serie que se ambienta en el siglo XVII y narra la historia de un otomano que llega a Viena en medio de un asedio, un personaje real y enigmático cuyas aventuras han inspirado novelas y ahora, esta producción internacional. Se trata de un proyecto que ha estado gestándose durante años, con la participación de productores de renombre y con la intención de llevar la figura de este personaje a audiencias globales. La idea era, y sigue siendo, ambiciosa, crear una superproducción que compita a nivel internacional. Sin embargo, en el complejo mundo de la producción audiovisual, a menudo surgen presiones para simplificar tramas, para modernizar elementos que podrían no ser comprensibles para todos los públicos, o para incluir giros argumentales que buscan la comercialidad por encima de la fidelidad. Y es precisamente en este punto donde Can Yaman ha plantado su bandera. Él, que ha estudiado y se ha empapado de la figura de El Turco, cree firmemente en la importancia de mantener la integridad de la historia. Su condición no es un intento de controlar la producción, sino más bien una garantía de calidad y de respeto por el material original. Él entiende que una historia auténtica, bien contada, es lo que realmente cautivará al público a largo plazo. Piénsenlo por un momento. Si hablamos de una figura histórica tan particular, con un contexto cultural y político tan específico como el del Imperio Otomano en el siglo XVII, cualquier intento de diluir esa esencia para hacerla más universal o comercial podría resultar en una obra descafeinada, que pierda su fuerza y su encanto. Can Yaman, con su experiencia y su conocimiento de la trayectoria de este proyecto, parece haber identificado este riesgo y ha decidido que su participación solo sería posible si se garantizaba un alto estándar de autenticidad. Esto nos dice mucho sobre Can Yaman como profesional. No se trata solo de un actor guapo y carismático, sino de alguien que se preocupa por el arte que crea.
Su exigencia demuestra una madurez artística y una visión clara de lo que quiere aportar a la industria. Quiere ser parte de proyectos que dejen huella, que sean recordados por su calidad y su rigor, no solo por la presencia de una estrella. Y en este caso particular, su implicación en el Turco es fundamental, ya que él será quien dé vida a este personaje central. Imaginen las conversaciones. Probablemente hubo directores, guionistas y productores que buscaban un enfoque diferente, quizás más accesible para el público occidental moderno, eliminando ciertas complejidades o adaptando diálogos y situaciones. Pero Can Yaman, con su firmeza, ha dicho, no. Si vamos a contar la historia de El Turco, vamos a contarla bien, tal como fue, con toda su riqueza y su profundidad. Esta postura, lejos de ser egoísta, es un acto de responsabilidad artística. Él sabe que el éxito de una serie histórica reside en gran medida en su capacidad para transportar al espectador a otro tiempo y lugar, y eso solo se logra con una cuidada recreación y un guión fiel. Esta única condición, entonces, no es solo una cláusula en un contrato, es una declaración de principios. Es la forma en que Can Yaman está diciendo al mundo que no está dispuesto a comprometer la calidad por la velocidad o la superficialidad. Está apostando por un producto que sea culturalmente relevante, históricamente preciso y artísticamente ambicioso. Y francamente, ¿quién puede culparlo? Si eres un actor de su calibre con la posibilidad de elegir entre tantos proyectos, es lógico que quieras invertir tu tiempo y tu talento en algo que realmente valga la pena, algo que te motive y que creas que puede ser un legado. La buena noticia, y aquí viene lo que nos tiene tan entusiasmados, es que parece que su condición ha sido aceptada. Las últimas informaciones apuntan a que la producción ha decidido escuchar su petición y se está trabajando para asegurar esa fidelidad histórica y esa visión original que él tanto valora. Esto es un indicio muy positivo para el futuro de El Turco. Significa que estamos ante una serie que no va a ser una versión diluida de una historia fascinante, sino una producción que se tomará en serio su material de origen. Esto también nos abre la puerta a especular sobre los detalles de la serie. Si la autenticidad es una prioridad, podemos esperar escenarios impresionantes, vestuarios meticulosamente recreados, y una narrativa que explore las complejidades de la época, las intrigas políticas y las diferencias culturales. Y por supuesto, con Can Yaman en el papel principal, tenemos la garantía de que el carisma y la intensidad estarán garantizados. Él tiene la capacidad de encarnar personajes poderosos y magnéticos, y El Turco parece ser el vehículo perfecto para mostrar todo su potencial. Imaginen a Can Yaman hablando en turco otomano, con el acento y la entonación de la época, moviéndose por escenarios que nos transporten a Estambul o a Viena del siglo XVII. Imaginen la profundidad de su interpretación al dar vida a un personaje que tuvo que navegar por aguas tan turbulentas. Esta única condición, que podría haber sido un escollo insalvable, se ha convertido en la clave para desbloquear un proyecto que promete ser épico. Para nosotros como espectadores, esto es una bendición. Nos aseguramos de que lo que vamos a ver será un producto de calidad, cuidado hasta el último detalle, y con una historia que nos atrapará por su autenticidad y su riqueza. No será una serie más para consumir y olvidar, sino una obra que dejará pozo, que nos enseñará algo y que nos emocionará profundamente. Así que, queridos seguidores, la espera para El Turco podría estar llegando a su fin, y lo que es más importante, la espera para ver a Can Yaman en un proyecto de esta envergadura, con la garantía de su visión artística, está a punto de dar frutos. Su única condición, lejos de ser una barrera, ha sido el puente hacia un futuro prometedor para esta serie. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, la pasión por la historia y el respeto por el arte pueden, y deben, prevalecer. En resumen, hemos desgranado la noticia que ha revolucionado el panorama televisivo, la única condición de Can Yaman para embarcarse en la esperada serie El Turco. Hemos visto cómo esta exigencia, centrada en la autenticidad histórica y el respeto por la visión original, no es un capricho, sino una muestra de su compromiso con la calidad artística y el legado que quiere dejar. Su firmeza ha sido clave para desbloquear este ambicioso proyecto, y ahora todos esperamos con ansias ver el resultado final de esta apuesta por la integridad narrativa. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta condición de Can Yaman? ¿Creen que es acertada? ¿Están emocionados por ver El Turco con esta garantía de autenticidad?
Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.